más esferitos para la siguiente semana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números y vamos a empezar a estudiar este libro de Números. Números. Vamos a leer versículo número 1 del capítulo 1 y vamos a entrar en el estudio del libro de Números, por favor. Dice la Biblia ahí en Números 1:1. ¿De qué se trata para los que acaban de recibir la hojita y nunca habían recibido una? Bueno, pues conforme vayamos avanzando en la lección, nosotros vamos a ir completando o rellenando los espacios para ir captando más y más la información que vamos a recibir. Números capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice ahí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones con sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra de Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. El libro de Números, un libro, hermanos, que es muy importante que conozcamos de él. El libro de Números, la mayoría de los eventos que vamos a ver aquí en el libro de Números están en el desierto. La gran mayoría. Este libro comienza en el segundo año después de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Así que vamos a ir estudiando poco a poco este libro en el resto del tiempo que tenemos disponible. Pero antes vamos a orar y que Dios dirija esta enseñanza y podamos aprender juntos la palabra de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada persona que ha llegado hasta este momento. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha tomado de su tiempo para estar aquí. Te ruego, háblanos a través de tu palabra. Te ruego, danos entendimiento en tu palabra. Por favor, Señor, que podamos aprender, prestar atención. Sé que hay cansancio por el trabajo, por el colegio, por todas las actividades que hemos llevado a cabo durante este día. Ayúdanos, Señor, a permanecer alertas, a permanecer atentos y que podamos sacar provecho en esta noche del estudio de tu palabra. Bendice esta lección de predicación, este estudio del libro de Números. Guíanos en cada parte, en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Números. La gran mayoría, como dije, de los acontecimientos de este libro, hermanos, se llevan a cabo en el, anótele ahí, desierto, en el desierto. La palabra desierto es usada 48 veces en el libro de Números. Anótelo ahí, número 2. La palabra desierto aparece 48 veces en el libro de Números. Este término se refiere a la tierra que contiene poca vegetación o pocos árboles, y debido a su escasez de lluvia no se puede cultivar. No hay cultivo en el desierto. Entonces, número 3, el término desierto se refiere a tierra con poca, anótele ahí, con poca vegetación o árboles, con poca vegetación o árboles. Número 4, debido a la escasez de, anótele, árboles, el desierto no puede ser cultivado. No puede ser cultivado. No puede ser cultivado. Esta tierra normalmente es mejor para alimentar a rebaños de animales. A rebaños de animales. Número 5. Esta tierra es más útil para alimentar a los animales del campo. Números 1, del 1 al 10. Miren lo que sigue diciendo aquí. Israel acampó, anótele ahí, en el desierto del Sinaí. En el desierto del Sinaí.
Voy a leer lo que dice ahí la Biblia en Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Número 7. En el monte Sinaí, Dios entró en él. Anótele por favor ahí. Dios entró en el tabernáculo en un pacto con Israel. Luego, número 8, Israel viajó desde el Sinaí hasta el desierto de Param. Hasta el desierto de Param. Hasta el desierto de Param. Todos estos acontecimientos ocurrieron mientras Israel estaba acampando en la planicie al norte de Moab. Anótele por favor ahí. En el 9, los acontecimientos ocurrieron en las llanuras de Moab y sus alrededores. Todo esto aquí está en la palabra de Dios. Israel entonces viaja por el desierto. Ahora deme un poquito de su atención para completar lo que sigue. El libro de Números entonces es un libro que nos relata los acontecimientos del segundo año después de la salida de Egipto. Israel sale con mano poderosa, como ya sabemos, y tenemos el libro de Éxodo. Y luego del libro de Éxodo tenemos el libro de Levítico, que nos da la manera correcta, la adoración que los israelitas deberían de seguir, las instrucciones para la adoración, los sacrificios y todo lo que ya vimos. Pero el libro de Números recibe en este periodo el continuar camino a la tierra prometida. Cuando ellos salen de Egipto, hay una pausa para recibir las instrucciones, para recibir la ley, para recibir todo eso. Y el libro de Números nos da la continuidad de esa salida. Ahora van camino a la tierra prometida. Y el libro de Números nos da estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces anótele, número 11, por favor, número 11. Todos estos acontecimientos. Estamos de Números 20:14 al 22. Israel viajó, anótenle ahí, de las llanuras de Cades a las llanuras de Moab. Discúlpenme, me equivoqué ahí. Israel viajó de Cades a las llanuras de Moab. Estamos en el número 11. Israel viajó de Cades a las llanuras de Moab. Todos estos acontecimientos de Números 22:2 hasta el 36:6 ocurrieron, anótele por favor, estamos en el 12, ocurrieron mientras Israel acampaba en la planicie de Moab. Todos estos acontecimientos ocurrieron en las planicies o en las llanuras, podemos ponerle también, en las llanuras de Moab. Todo lo que se registra aquí, hermanos, entonces el libro de Números se encuentran acontecimientos que son llevados a cabo 2 años después, como dije, de la salida de Egipto, y también abarca el libro, ya no estamos anotando ahorita, abarca hasta 40 años después de su salida de Egipto. Todos estos acontecimientos ocurren aproximadamente en el año 1444 antes de Cristo. Un año después de que cruzaron el Mar Rojo, de que salieron de la tierra de Egipto. Todo lo que acontece aquí, hermanos,
entonces es parte de su caminar hacia la tierra prometida. Números fue escrito en el año final de la vida de Moisés, al final de su vida. Los acontecimientos que aparecen, mire, vaya por favor ahí en sus Biblias, en Números capítulo 20, versículo número 1 en adelante. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Todo lo que sucede a partir del capítulo 20 en adelante hasta finalizar, ocurren en el año número 40. Podemos dividir entonces el libro aquí, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19, y luego hay una gran pausa, y ahora los acontecimientos que se registran en Números 20 hasta el final del libro ocurrieron en el año 40 después de haber salido de Egipto. El relato de Números termina con Israel estableciéndose al lado oriental del río Jordán. Vea el 36, capítulo 36, el versículo número 13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Ya están por conquistar la tierra prometida, ya están por cruzar el río Jordán. Este relato de Números entonces termina ahí, al lado del río Jordán, al lado de Jericó, el cual es el lugar donde la conquista de la tierra de Canaán comienza. Usted lo puede ver en Josué capítulo 3 y en adelante usted puede ver eso. El libro de Números está fechado entonces, cronológicamente hablando, desde el año 2 hasta el año 40 después de la salida de Egipto. El libro de Números ocupa un lugar importante en el Pentateuco, en esos 5 libros que escribió Moisés. Es la historia de una generación que tuvo la oportunidad de poseer la tierra prometida, pero fracasaron. No pudieron entrar los que salieron de Egipto, con excepción de 2 personas. ¿Por qué causa? Si pudiéramos decir, hay 2 palabras que pueden resumir la razón de por qué los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida. Estas 2 palabras pudieran ser incredulidad y desobediencia. La incredulidad y la desobediencia los llevó a la rebeldía. Y Dios los castigó tan duramente que no pudieron entrar a la tierra prometida todos los que salieron de Egipto. Estamos hablando de la primera generación. La generación que sale con mano poderosa. Esa generación, ¿qué vio? ¿Qué milagros vio esa primera generación cuando iban saliendo de Egipto? Ayúdenme. El mar rojo abierto. ¿Lo vieron? Vieron el acuario ahí, ¿verdad, hermanos? Pasar en medio. ¿Qué más vieron esa primera generación? Ayúdenme, por favor. ¿Qué más? Las plagas. El maná. Gloria al Señor. ¿Qué más vieron? Vieron, ¿verdad? La nube y el tornado que separaba a los egipcios de los israelitas. ¿Qué más vieron esa primera generación? Steven, ¿qué más vieron? La vara de Moisés siendo usada por Dios, ¿verdad? Para abrir el mar, para las plagas. Vieron milagros que nunca jamás se volvieron a repetir. Pero ¿sabe qué? No entraron a la tierra prometida. El libro de Números entonces ocupa este lugar tan prominente con este gran fracaso de la primera generación saliendo. También el libro de Números nos permite empalmar las 2 generaciones. Hay una transición entre la primera generación y la segunda generación. La segunda generación en el libro de Números es aquella menores de 20 años.
Vamos a verlo en un momento. Pero cuando esa generación, toda la primera generación muere, entonces la segunda generación puede entrar a la tierra prometida. El libro de Números, vamos al número 1, por favor. Ahí, número 1, romano, el nombre. El nombre de Números proviene de el griego. La palabra que está ahí es la palabra aritmoi. Lo voy a deletrear para que lo anote. Ari, T-H, moi, M-O-I, latina. Aritmoi, de donde procede también la palabra aritmética, aritmoi, números, aritmoi, aritmética, es la misma raíz griega. Ahora, la palabra números se le dio en la Biblia Septuaginta, que esa Biblia es la que he mencionado cada semana, debido a los dos censos que hay. Hay 2 veces que se censa al pueblo. La primera vez que se censa es cuando salen de Egipto. La primera generación se censa. Usted puede ver eso a partir del capítulo 1 y empiezan los nombres, hijo del hijo de este, y hijo tuvo a este y aquello, y usted puede ir ahí, a partir de Números, usted puede ver el censo que hay ahí. Del capítulo 1, todos los de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra, son censados. Pero luego, en el capítulo 26, Israel vuelve a ser censado. Entonces, el título Números proviene del griego aritmoi, que podemos traducirlo como censo. En hebreo, el libro se llama, anótelo por favor, el libro se llama En el desierto. En la Torá, o en el nombre que recibe en hebreo, se llama Torá, Bemidbar, no se pronuncia el hebreo, pero es Bemidbar, que significa en el desierto. Y bueno, la razón de por qué se le dio este libro, por qué los judíos dan este título al libro, es porque precisamente se trata el libro de los 40 años que estuvieron en el desierto. Es interesante que hay, hermanos, aproximadamente 37 años perdidos de la historia. No porque no se pudiera saber qué hay ahí, sino que perdieron 37 años dando vueltas en el desierto por la desobediencia y rebeldía que tuvieron, y ahorita lo vamos a ver. Pero 2 años empieza el libro de Números. Y luego nos trasladamos hasta el 40, el último año en el desierto. El pueblo de Israel estuvo vagando, dando vueltas en el desierto por desobediencia. Y por eso es que el libro de Números recibe en la Biblia hebrea o en la Torá, en el desierto. El nombre hebreo refleja que los acontecimientos suceden en el, anótele, desierto, en el desierto. El libro de Números se deriva del hecho de que los hijos de Israel, por supuesto, fueron contados. ¿Cuántas veces? 2 veces fueron contados. El capítulo 10, vaya por favor, Números capítulo 10. En Números capítulo 10, ahí, hermanos, en el capítulo 10 podemos ver el relato de la peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán. El capítulo 10 es la continuación de lo que se quedó pendiente en Éxodo. Éxodo nos deja ver lo que sucedió hasta que se dieron las instrucciones del tabernáculo. Y luego se nos dan todo lo del libro del Levítico, pero de el caminar hacia la tierra prometida, Números capítulo 10 es la continuación de ese peregrinaje hacia la tierra prometida. Se interrumpió desde Éxodo capítulo 19 y ahora en Números capítulo 10
continúa esa peregrinación desde el monte Sinaí y ahora camino a la tierra de Canaán. Pero hubo un problema por el cual no entraron estos israelitas: los espías. Estos espías que fueron enviados para reconocer la tierra. Y bueno, ahora ellos vienen y dan un informe. Y vaya por favor, números 14. Números 13 y 14. Vaya por favor, números 13. Este libro de Números, hermanos, también describe la seriedad, la santidad de Dios. Este libro de Números también nos deja ver lo serio que es tratar con Dios. El peligro de la rebeldía, el peligro de la desobediencia y de la incredulidad. En Números capítulo 13, Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿De quién salió la orden de reconocer la tierra? ¿De Moisés o de Dios? Era el deseo de Dios que se enviaran 12 espías, uno por cada tribu. Los espías que mandaron no fueron al azar. Esos espías eran representantes, líderes de su propia tribu. Entonces, el informe que iban a entregar cuando regresaran, por supuesto que tenía validez, tenía peso, tenía importancia. Por eso es que cuando ellos van y reconocen la tierra y regresan, vea lo que dice la Biblia en el capítulo 14 ahora. Dice: entonces, cuando dan el informe, usted puede ver ahí en el capítulo 13, usted puede ver ese informe que ellos dan. Ellos dicen: ay, vemos a hombres fuertes, ay, no podemos. Vea por favor ahí en el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriésemos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. Jehová se agrada, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos salvará de esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Y aquí encontramos un problema central en el libro de Números: la queja, la murmuración, la incredulidad. Vean, vamos al número 2, por favor, en sus hojas. Número 2. Número 2. Temas. El tema. Hay diferentes temas que pudiéramos sacar del libro de Números. Temas como la fidelidad de Dios, la rebeldía humana, la peregrinación en el desierto, el censo del pueblo. Hay diferentes temas que pudiéramos tratar en este importante libro. Vamos a llenar ahí algunas cosas ahí. Número 16. Los espías trajeron un informe negativo hablando de los, anótele, gigantes. Hablando de los gigantes
y de los ejércitos o de los pueblos que había ahí. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es lo que ellos trajeron de informe. Número 17, dijeron que el pueblo era fuerte y las ciudades, anótenle, fortificadas, y que habían visto gigantes. Miren, hermanos, qué importante es entender el no ser incrédulos a lo que Dios dice. Porque ellos dijeron, no, Dios no va a poder, nosotros no vamos a poder conquistar la tierra prometida. Ay, ¿por qué no nos regresamos? Vamos a designar a un capitán que nos lleve de regreso a Egipto. ¿Querían volver atrás? Qué peligroso es el quejarnos. Qué peligroso es el no creerle a Dios. Qué peligroso, porque eso nos da el deseo de querer volver atrás, hermanos. Nos da el deseo de querer regresar a Egipto. ¿Tú crees que iban a estar mejor? No, Señor, pero eso es lo que el diablo quiere hacer. Que regresemos, que volvamos atrás. El tema de Números, entonces, hermanos, se centra en esos 40 años en el desierto. Los judíos han dejado Egipto y ahora van camino a la tierra prometida. Entonces en Números podemos ver ese viaje hasta la puerta, por así llamarlo, de la tierra prometida, en Cades Barnea. Se encuentran en Cades Barnea, a nada de poder conquistar la tierra. Y aquí es donde mandaron a los 2 espías. De Cades Barnea mandan a estos 2 espías para observar la tierra. Los espías regresan y 10 de ellos dan una mala información. Trajeron una información pesimista, una información de desánimo que contagió a todo el pueblo, que querían apedrear a Moisés, querían apedrear a Aarón, a Josué y a Caleb. Querían regresar. Y es ahí cuando la gloria de Dios se manifiesta para defenderlos. Pero por causa de ellos, vemos las consecuencias graves que vienen a los israelitas. Vea el capítulo 14, por favor. Capítulo 14. Dice la Biblia en el versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo número 29. En el desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros, ¿qué hicieron? Despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Por eso les decía que no podían cosechar, pero sí podían pastorear. Y ellos llevarán vuestras rebeldías. Ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Qué difícil es
ponerse a querer luchar contra Dios, hermanos. El pueblo, imagínense, este pueblo toma la decisión de quejarse, toma la decisión de reunirse todos y de querer apedrear a Aarón, de querer apedrear a Moisés, a los líderes que Dios había puesto, y designar un nuevo líder para regresarse. Y Dios se enoja, Dios se irrita contra el pueblo porque son incrédulos, porque son rebeldes, porque son ingratos. Ustedes vieron mis milagros. Ustedes vieron lo que yo hice a los egipcios y ahora están hablando de volver. ¿Qué tienen en la cabeza? Pero ¿saben qué? Esto tiene que ser castigado. De acuerdo al número de días que estuvieron los espías allá, que fueron 40 días, un año se va a convertir, un año por cada día que estuvieron ellos. Por 40 años van a estar dando vueltas en este desierto. Hasta que todos mueran, todos los que han murmurado, todos los que se quejaron, todos los que hablaron de volver van a caer muertos en este desierto. Y sus hijos, los de 20 años para abajo, ellos van a heredar la tierra. Los que ustedes andaban diciendo que iban a ser por presa, que ellos van a poder heredar. Mientras tanto van a tener que dar vueltas y vueltas y vueltas en el desierto por su rebeldía. Hermanos, qué peligroso es ser rebelde contra Dios. Qué peligroso es tentar a nuestro Dios. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Solamente 2 personas mayores de 20 años pudieron entrar a la tierra prometida. Recuerda sus nombres: Josué y Caleb. Ellos 2 fueron los únicos que pudieron ver los milagros del éxodo y pudieron entrar a la tierra prometida. Todos los demás mayores de 20 años tuvieron que caer en el desierto. Hay varias palabras, no las incluí aquí, pero las voy a mencionar para su conocimiento. Hay palabras que se emplean en el libro de Éxodo. Uno de ellos es el censo. Moisés contó a los israelitas, como dije, 2 veces. El primer censo lo organizó al pueblo en unidades de movilización para poder defenderse mejor. El segundo censo lo preparó para conquistar la región este del río Jordán. La gente tiene que estar organizada, la gente tiene que estar bien planeada. Lo que hacemos para Dios debe de hacerse bien hecho. Amén, hermanos. Moisés se organizó, Moisés planeó, Moisés tenía el registro perfecto de los soldados y de todo lo que había para poder organizarse y planear y hacer la obra de Dios lo mejor posible. En la obra de Dios debemos quitar cualquier barrera que pueda obstruir nuestra relación, nuestra efectividad en su obra. Debe hacerse bien hecho. La segunda cosa o segunda palabra que pudiéramos tener en el libro de Números es la palabra rebelión. Rebelión. En Cades, 2 espías fueron enviados a la tierra de Canaán para ver cómo eran las fortificaciones de los enemigos. Pero ellos traen malas noticias y quieren regresar. La rebelión no comenzó con una sublevación, sino con una murmuración contra Moisés y contra Dios. La rebelión contra Dios es siempre un asunto muy serio, hermanos. No es algo que se pueda tomar a la ligera. El castigo de Dios es grave contra la rebelión. Nuestra rebelión no siempre comienza abiertamente, hermanos. Comienza con murmuraciones sutiles y críticas al liderazgo, a los hermanos, a la iglesia. Asegúrese en su corazón de que sus comentarios no son negativos para con la obra de Dios. Asegúrese que en su corazón no tenga un espíritu rebelde, un espíritu de contención para frenar la obra de Dios. Qué triste sería que Dios tenga que enviar un grave castigo por nuestra rebeldía. Dios siempre respalda a sus siervos, hermanos. Véalo en la palabra de Dios. Dios siempre respalda. Mire, la misma hermana de Moisés aquí en Números. La misma hermana de Moisés
Se quejó contra su hermano. Murmuró contra Moisés. ¿Y qué pasó? ¿Alguien recuerda? Le dio lepra. Y Moisés oró por su misma hermana. Esa hermanita que la había cuidado en el río cuando iba, ¿se acuerda? Esa hermanita que llegó a hablar con la hija de Faraón. Esa hermanita que estuvo al cuidado. Esa hermanita murmuró contra el liderazgo. Se quejó. Y Dios tuvo que respaldar. Y eso va a hacer, miren hermanos, en el libro de Números hay rebeldía tras murmuración, tras rebeldía tras murmuración. ¿Qué decir del agua en la roca? Se quejaron otra vez. ¡Ay, tenemos sed! Y Moisés, hermanos, tuvo que golpear la roca 2 veces, lo cual le costó no entrar a la tierra prometida. No hizo caso. La rebeldía, la murmuración es un terrible pecado que el libro de Números nos deja ver, hermanos. Que tenemos que cuidar nuestro corazón de no quejarnos. Mire, otros, Coré. Coré. ¿Se recuerdan a Coré? Coré dijo, no, ya basta de vosotros. ¿A poco nada más por Moisés y Aarón habló Dios? No, también nosotros somos israelitas, también nosotros queremos. Y Dios les dijo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a resolver esto de una vez. Tráiganse los incensarios. Y tráiganse, vamos a resolver aquí por quién habló Dios. ¿Quién es el líder que Dios puso? Y usted puede ver lo que sucedió con Coré. ¿A dónde descendieron? Vivos al Seol. Porque Dios no, la rebeldía, hermanos, es algo que Dios abomina. No sea rebelde, no sea contencioso, no murmure, no critique, porque Dios se lo toma en serio. Por rebelde, los israelitas peregrinaron 40 años en el desierto. Esto nos enseña claramente lo severo que puede castigar Dios el pecado de la rebeldía. 40 años bastó para que todos aquellos que conversaban criticando a Moisés, criticando a Dios, murieran en el desierto. Dios dio tiempo a entrenar una nueva generación en los caminos de Dios. Dios juzga el pecado con severidad, porque Él es santo. Él es santo. Hijo, si puedes callar allá la perra, hijo, una pedrada o algo. En el desierto, Dios demuestra seriamente que la desobediencia y la rebeldía son castigadas. Otro tema que podemos ver en el libro de Números es Canaán. Canaán es la tierra prometida. Canaán es la tierra prometida. Era la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. La tierra del pacto, pudiéramos llamarla. Canaán habría de ser la morada del pueblo de Dios, apartados para adorar en espíritu y en verdad. Hay muchos temas que pudiéramos ver. Ve ahí, letra A, rapidito, vamos a terminar. Letra A. Los judíos rehusaron cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Ahí podemos ver las razones del informe de los espías. Los espías trajeron un informe negativo, dijimos, hablando de ¿qué? Gigantes. De los gigantes y de los pueblos o las fortificaciones de la tierra. Dijeron que el pueblo era fuerte, las ciudades fortificadas y que habían visto gigantes. Letra B. Los judíos miraron muy, anótenle, lejos. Muy lejos. En lugar de ver la promesa de Dios, se enfocaron en los problemas, en las adversidades. ¡Ay, hay gigantes! ¡Ay, hay pueblos y ciudades fortificadas! ¡Ay, no los vamos a poder derrotar! En lugar de enfocarse, Dios les dijo, van a poseer esa tierra. Pero no le creyeron a Dios. Y se enfocaron en ver los problemas en lugar de enfocarse en el Dios que hizo la promesa.
Vieron los gigantes, se sintieron como langostas. Dice el versículo 33, 14:33, dice, y vuestros, estoy en Números 13:33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y cuando dice langostas no está hablando de ese platillo marino, ¿verdad? Del mar. No. Está hablando, ¿verdad? De los saltamontes, como un saltamontes. De hecho, cuando usa la palabra langostas aquí, en la palabra langosta en hebreo es arbe, que significa vulnerabilidad o poca cosa. Vulnerabilidad o poca cosa. La incredulidad exagerada, hermanos, maximiza los problemas y minimiza en tu mente el poder de Dios. La incredulidad nos lleva a dudar de Dios, a apartarnos de Dios, a no continuar en sus caminos. Y mire las duras consecuencias que trajeron para los israelitas. Letra C. Anótele la primera palabra, Caleb. Caleb hizo callar al pueblo y animó a subir y a tomar posesión de la tierra. Caleb hizo callar al pueblo. Dice la Biblia ahí que Caleb se levanta de parte de Dios y les dice, cállense, nuestro Dios nos va a llevar, nos va a introducir, cállense, nuestro Dios es poderoso. Oh, que Dios levante más cristianos así, hermanos, con poder, con convicción. Miren lo que dice el capítulo 13, versículo 30. 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Su confianza estaba, anótenle, en la promesa de Dios, no en la fuerza humana. Hermanos, Dios nos hace grandísimas y maravillosas promesas. Y debemos confiar en sus promesas. No dude de ellas. Él promete estar con nosotros. Él promete darnos su Espíritu Santo. Y lo tenemos dentro de nosotros. El día de ayer, en el discipulado que estamos dando en la 9 de octubre, la lección fue sobre las promesas que Dios hace a sus hijos. Y qué maravillosas promesas vimos, hermana Paquita. Qué maravillosas promesas vimos al día de ayer. Oh, el Señor promete que es mi amigo. Amén. Que yo soy heredero, coheredero con Cristo. Que tengo el Espíritu Santo conmigo. Que es mi maestro, mi consolador. Que Él es mi abogado. Que me espera un cielo. Que Él camina conmigo. Que Él promete pasar por las aguas. Que Él va a estar conmigo. Y si por el fuego no me voy a quemar, ni la llama va a arder en mí. Que Él está en cada momento con nosotros. Esas promesas, agárrese de ellas y no dude de ellas. Él va a suplir nuestras necesidades. Qué importante es creerle a Dios. Qué importante es obedecer a Dios. Usted va a demostrar que cree cuando obedezca. El día de ayer, platicando con un hermano, yo lo felicité. Yo estaba hablando con él acerca de su trabajo y todo, y me dice, pastor, es que ahí donde estoy trabajando los domingos van a trabajar. Y yo creo que ya no voy a continuar en ese trabajo. Voy a llevar otras carpetas a otros lados. Y yo le dije a él, te felicito. Te felicito porque eso es una decisión madura cristiana. Poner en primer lugar a Dios. Yo no voy a permitir que un trabajo ocupe el lugar de mi Dios. Yo no voy a permitir que una relación ocupe el lugar que Dios merece en mi vida. Yo voy a obedecerlo a Él. Yo le creo a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Eso es creerle a Dios, hermanos. Poner en primer lugar a nuestro Dios.
Letra D, vamos a la letra D. Es más peligroso ir hacia atrás que hacia adelante. Es más peligroso ir hacia atrás que hacia adelante. El pueblo lloró y murmuró y quiso volver ¿a dónde? Anótele, a Egipto. El pueblo lloró y murmuró y quiso volver a Egipto. Dijeron, nombremos anótele, capitán y volvamos a Egipto. Qué tristeza. Estaban en Cades Barnea. Estaban cerquita de tomar posesión de la tierra maravillosa de Canaán. La tierra que fluye leche y miel. Pero ahora, amedrentados, quejándose y siendo rebeldes, a la puerta de la tierra prometida vuelven atrás. Tienen en su corazón el deseo de volver atrás. Quieren regresar allá. Queridos hermanos, esta es la clase de cristianos que a veces hay en las iglesias. Cristianos que una de las cosas más duras para los cristianos es el querer volver atrás. Los judíos están a punto de entrar. Los espías dijeron que ellos eran como langostas y ahora ellos son contagiados con un pensamiento negativo y ahora están en ese peligroso decisión, volver atrás. Siempre es más peligroso para el cristiano ir atrás que ir hacia adelante. Egipto en hebreo, hermanos, significa estrechez. Egipto en hebreo, Mizrahim, que viene de una raíz que significa estrechez. Estrechez o contracción. Volver a Egipto es volver a la estrechez del mundo. Es volver a algo que Dios no desea que volvamos. El deseo de regresar no es de Dios. El deseo de ya no venir a la iglesia no es de Dios. El deseo de ir otra vez al mundo no es de Dios. El deseo de querer renunciar y volver otra vez a las prácticas inconversas no es de Dios. Es una actitud rebelde, de incredulidad y desobediencia. Es una actitud cobarde y no creerle a Dios y sus promesas. Ahí están los israelitas a punto de entrar y se acobardan ante los pueblos, se acobardan ante los gigantes, se acobardan ante las ciudades. ¿Qué no recuerdan que hace 2 años ellos salieron con mano poderosa? ¿Qué no vieron cómo los egipcios quedaron flotando en el mar rojo? ¿Qué no vieron los muertos de la última plaga? ¿Qué no vieron el poder de Dios? Pero fueron incrédulos y querían volver atrás. Lejos esté de nosotros en nuestro corazón el querer volver atrás, el querer ya no congregarme, el querer ya no venir a esta iglesia, el querer volver a los vicios, el querer volver al pecado que un día dejé. Letra E. Los judíos cometieron el pecado de, anótenle por favor ahí, estamos en la letra E. Un pecado de, anótenle, muerte. Los judíos cometieron el pecado de muerte. Mire 1 de Juan 5:16. El pecado de muerte. 1 de Juan 5:16. 1 de Juan 5:16 dice de la siguiente manera: si alguno viene a su hermano no cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. El pecado de muerte, la Biblia habla acerca del pecado de muerte. Esto es, un pecado en particular podría ser culpado de pecado. Pero este viene cuando el cristiano causa más daño que bien a la causa de Cristo en la tierra. Cuando estamos siendo de gran tropiezo, de blasfemia para nuestro Dios y su obra, y somos hijos de Dios, hay pecado que causa la muerte de cristianos. Déjeme decirle tristemente, hay gente, jóvenes, que no tenían por qué haber muerto. Y estoy hablando de cristianos. Pero su rebeldía, su pecado de obstinación,
su pecado tan grave, Dios tuvo que quitarles la vida. Un pecado de muerte. Jóvenes que murieron, y podemos dar aquí una lista de los que mi esposa, su servidor y hasta la hermana Fernanda conocieron en Celaya, jóvenes de nuestra iglesia que crecieron desde niños en la iglesia, que se paseaban por los pasillos y jugaban en la iglesia, pero que crecieron, fueron jóvenes, se rebelaron en contra de Dios, en contra de sus padres, se fueron al mundo, andaban drogándose, andaban con los malos, y Dios tuvo que traer un juicio grave, y perdieron la vida jóvenes de menos de 20 y tantos años, porque hay pecado de muerte, hermanos. Ellos cometieron un gran pecado de muerte, por lo cual Dios tuvo que quedaran postrados en el desierto. Rechazaron la tierra prometida, fue un acto de incredulidad deliberada. Dios llama a esto una provocación, un poner a prueba, y viene una rebeldía. No veréis la tierra. Letra F. Los judíos vivieron una vida, anótenle, desperdiciada. Una vida desperdiciada. Dios les dijo que andarían, ¿cuántos años? Anótenle, 40 años en el desierto. Número 26. Un año por cada día que habían inspeccionado la tierra. Letra G. Los judíos no se dieron cuenta, de su potencial completo. (27) Por su incredulidad desperdiciaron la oportunidad de ser una nación de luz en la tierra prometida. Dios quería que ellos fueran escogidos para hacer luz a las naciones, pero no creyeron a Dios. No siguieron su fe. Se limitaron a ver los problemas y quisieron volver atrás. Nunca experimentaron el cumplimiento, anótele por favor ahí, ellos nunca experimentaron el cumplimiento del potencial de Dios en sus vidas. Es decir, Dios quería usarlos. Hermanos, si esos israelitas que vieron, todos los adultos que vieron las grandes proezas de Dios obrar, hubieran entrado, hermanos, a la tierra prometida con sus hijos, no les tomaba, hermanos, estaban ya ahí a punto de llegar. Ya estaban en el segundo año. Hubieran preparado Moisés y Josué y los espías, hubieran preparado la conquista y posiblemente el tercer año estuvieran ya entrando a tomar la posesión de la tierra. Y ellos pudieran dar testimonio: Dios nos sacó de allá y henos aquí. Yo estaba en Egipto, aquí están los latigazos, pero Dios me ha liberado y ahora aquí estoy, Dios me trajo a la tierra prometida. Sin embargo, no lo hicieron. Fueron presa, fueron postrados en el desierto, nunca experimentaron. ¿Por qué? Hermanos, por su incredulidad, por su rebeldía. Y déjame decirte en esta hora, joven señorita, que estás aquí principalmente, tienes un gran potencial para Dios. Oh, Dios quiere usarte a ti, tu vida. Dios quiere usar tu mente, tu cuerpo. Dios quiere usar tu corazón para su obra, para que seas luz a las naciones, luz a Cuenca. ¿Qué potencial puede ser desperdiciado por tu incredulidad y corazón rebelde y querer regresar a Egipto? Que no sea así. Letra H, número 29. Debido a esto, comenzaron a protestar, a quejarse, a rebelarse en contra de Dios. Murmuraron, anoten ahí por favor, murmuraron
contra Moisés y Aarón. Murmuraron contra Moisés y Aarón. Se quejaron diciendo que era mejor haber muerto en Egipto o en el desierto. O en el desierto. Quiero mencionarle aquí algunas quejas de Israel. Escúcheme, por favor. Se quejaron. Tuvieron miedo de morir. Cuando estaban a punto de salir, ya estaba el mar rojo, se quejaron. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Los salvó, abrió el mar rojo. Luego se quejaron por las aguas amargas. Éxodo 15. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Hace que las aguas estén dulces. Echa un árbol y se hacen dulces. Luego se volvieron a quejar por el hambre. La respuesta de Dios: manda codornices y maná del cielo. Luego se volvieron a quejar de la sed. Y ahora Dios provee agua en la roca de Horeb. Luego se volvieron a quejar de la adversidad del viaje. Se enciende la ira de Dios y manda fuego al campamento. Ya estuvo bueno. Se quejan, les doy. Se quejan, les resuelvo. Pero en el libro de Números comenzamos a ver a un Dios de castigo, un Dios de juicio. Porque en el libro de Números se empiezan a quejar. Mire, por favor, vaya nada más rapidito. Números 11, 1. Vea nada más esta parte para concluir. Números 11. El versículo número 1. Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos, fíjese nada más, fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Mire, las quejas y quejas y quejas hacen encender el fuego de Dios, hermanos. No se queje. Qué feo es escuchar a personas que solo se la pasan quejando de todo. ¿Verdad que sí? De todo se quejan. Luego, la siguiente queja es que no tenían carne. Y Dios les manda codornices, pero también les manda una plaga para que se les quite, para que entiendan. Luego, otra queja en Números 13, que no era fácil las conquistas, que la tierra, que las ciudades fortificadas, que hombres fuertes, que hombres de gran estatura. Y Dios responde a la queja: ningún mayor de 20 años va a entrar. Se vuelven a quejar de la autoridad de Moisés y Aarón con la rebelión de Coré, y Dios mata a Coré, mata a sus compañeros y a sus familias. Luego se vuelven a quejar, culpan a Moisés y Aarón por la muerte de Coré y de sus familias, y Dios les manda nuevamente una plaga. La queja se convirtió, parece, en su cultura. Protestar contra Moisés, protestar contra la autoridad, protestar contra Dios. La palabra queja significa pasar la noche. Es la idea de estancarse, de acampar en una actitud negativa. La queja prolongada nos estanca y nos impide la bendición de nuestro Dios. El libro de Números no solo son historias, es una advertencia, una esperanza. Nos recuerda que la incredulidad puede hacer que toda una generación pierda su propósito, pero también nos revela un Dios que es paciente, que es justo, que es fiel, con un remanente que sí quiere obedecer. En el libro de Números podemos ver a Dios obrando con su pueblo. ¿Estás caminando por fe o por vista? ¿Estás viendo a los gigantes
o la grandeza de Dios para ayudarte en tus problemas? ¿Estás avanzando o deseas regresar a Egipto? ¿Estás viviendo tu llamado a conquistar la tierra o estás en derrota y quejándote? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra a donde él entró. Qué maravillosa es la historia de Caleb y Josué. Un espíritu diferente. Que Dios nos dé ese espíritu para seguir adelante. No importa las adversidades, Dios prometió estar conmigo. No importa qué tan grande sea la adversidad, Él dijo que me va a dar la victoria. Yo no voy a regresar atrás. El libro de Números nos recuerda la severidad de Dios en contra de la rebeldía, las promesas de Dios para llevarlos a la tierra prometida. Ni Moisés escapó, ni Moisés, que es mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Así que, ¿cómo está su corazón? Números, un libro de jornadas en el desierto. Números, el libro de los censos. Números, el libro de la queja. Números, el libro de castigo de parte de Dios. Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Dios, gracias en esta noche te damos por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por el libro de